enhorabuena, me parece un peliculón. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Me encanta la película y me encanta el título, la verdad es que me parece un acierto, ese juego de palabras me parece brutal. ¿Cómo disteis con él? Pues fíjate, el título pasamos por varios. De hecho, uno de los primeros, de las primeras versiones de guión, le llamamos Todos somos iguales, porque era un poco la frase, el leitmotiv y la frase motivacional que le daba siempre Enrique, el profesor real, a sus alumnos antes de enfrentarse en campeonatos donde ellos se veían poca cosa, digamos, ¿no? Entonces, las primeras versiones las estuvimos escribiendo con Todos somos iguales. Luego una reflexión en no sé qué versión, oye, le estamos dando un metalenguaje interno que hasta que no ves la peli no terminas, y salió Menudas Piezas, creo que fue uno de los productores, y cuando lo soltó dije, coño, qué bien suena. Y a partir de ahí el guión se empezó a llamar ya Menudas Piezas. También quería saber cómo disteis con esta historia y por qué ese cambio de sexo del profesor a profesora. Vale, pues la historia fue en titular de prensa. Vi ese titular de que un colegio humilde había entrado, digamos, en un espacio dominado por colegios públicos o colegios más privilegiados, y había sorprendido ganando el campeonato de España. Entonces vi detrás una historia motivacional, una historia de superación que me interesó bastante, ¿no? Luego contacté ya con Enrique, con el profesor real, y conforme me contó las motivaciones, cómo había sido este viaje que habían hecho ellos a través de unos alumnos un poco problemáticos o un poco apartados que habían logrado este hito, pues empezamos a construir el personaje. El personaje real de Enrique es un personaje jubilado en una edad donde realmente las crisis las puedes torear un poquito mejor, ¿no? Y es un hombre. Entonces nosotros le hablamos con él, le dimos la vuelta y le dije, nosotros estamos pensando en una mujer en una edad mediana, donde una crisis vital o la reconduces o realmente con los años que te queda puede ser muy problemática, y en una mujer que aparentemente es más débil a la hora de enfrentarse a unos alumnos que pueden ser problemáticos, pueden ser a veces violentos. Nos pareció que tenía más conflicto la película de esta forma, ¿no? Y ahí dimos con el personaje Candela. ¿Y cómo disteis con los chicos? Porque hay una variedad importante, están todos muy bien, y quería saber pues, cómo fue trabajar con ellos frente también a rostros muy conocidos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, afortunadamente con los productores coincidimos desde el principio en que no debíamos recurrir a caras conocidas. Cuando haces este tipo de películas de temática adolescente, lo primero que te ponen sobre la mesa es el actor que ha sido el éxito de la última serie adolescente, el youtuber que la está petando. Es la lista clásica, ¿no? Pero afortunadamente con los productores llegamos a la conclusión de que para respetar y hacer más auténtica la película necesitamos frescura, necesitamos nueva energía, ¿no? Entonces hicimos un street casting muy abierto por toda España. Sabemos que estos castings ya no se hacen muy a menudo, pero porque son muy largos y son muy costosos. Nosotros de hecho estuvimos 6 meses, pasaron más de 2.500 chavales por las audiciones, y finalmente encontramos a estos 5 chavales que a mí me entusiasmaron por eso que tenían de frescura, de energía, de autenticidad y en especial de talento. Me encanta, una de las cosas que más me gusta de la película, que ya te digo que me gusta toda, me gusta muchísimo la parte musical. ¿Cómo fue un poco todo? La colaboración con Amaral, no sé si hablasteis con Serrat para utilizar su canción, y la parte de rap, por supuesto. Pues mira, yo desde que empiezo a escribir las primeras líneas con David y con Marta de la película y de los personajes, lo primero que hago, uno de los primeros colaboradores con los que yo empiezo a trabajar es Juanjo Javierre, que es mi compositor y mi supervisor musical, ¿no? Y yo le envío los perfiles de personajes y le voy preguntando, ¿cómo sonaría Diego? ¿Cómo sonaría Candela? Porque tenemos una complicidad ya de muchos años y muchas películas, ¿no? Porque yo soy muy melómano y me interesa mucho el tema musical, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a ver cómo sonaría la película, que tenía que tener los elementos de música urbana más potentes de los últimos años, de las últimas tendencias. Pero Candela, probablemente que es una chica de barrio de Zaragoza, mediana edad,
habría crecido escuchando Amaral. Fueron ese tipo de reflexiones las que fuimos un poco poniendo sobre la mesa a la hora de hacer la banda sonora, ¿no? Y la canción de Serrat, ahí fue un debate que tuvimos en los guionistas, porque necesitamos una canción muy motivacional. Necesitamos algo que nada más escucharla te diera buen rollo. Entonces empezamos a disparar muchas hasta que un día llegamos, y creo que fue David Sánchez, nos puso Serrat. Y bueno, nos dio un buen rollo inmediato. Entonces dijimos, hostia, qué bonito sería esto. Vamos a acercarla más a los chavales. Y a mí hay un grupo que me da muy buen rollo y que me divierte mucho actualmente, que es Ginebras, que tiene ese punto hedonista, divertido, pero que a veces tienen letras que no son tan hedonistas, sino que te hacen reflexiones muy bonitas. Y entonces le propusimos hacer la canción de Serrat. También hablamos con Serrat, por supuesto, para que nos diera el permiso y nos dejara. Inicialmente nos dijeron, hoy la podéis hacer, pero nada el permiso hasta que no le escuche y le parezca correcto. Y lo bueno es que cuando escuchó la versión de la Ginebra le gustó mucho y ahí la tenemos, ¿no? Entonces la banda sonora es ese compendio de reflexiones que vas haciendo conforme vas escribiendo, porque para mí era fundamental. Y la participación de Afrojuice, que es un grupo que le da esta vitalidad a la partida de ajedrez, de Luna Key, que me parece, joder, una chica muy interesante y que está haciendo unas cosas muy potentes. Entonces, que la presentación de los chavales fuera a través de Luna Key me parecía interesante. El divertimento, cuando venden la ropa, que es una canción muy divertida con este aire house de los 90 que hace Samantha Jackson, pues solo podía hacer Samantha Jackson. Entonces, creo que la película tiene este punto de banda sonora muy diversa que identifica a personajes muy diversos y a situaciones muy diversas de la película. Y respecto a la parte del ajedrez, que es también importante obviamente en la película, no sé hasta qué punto fue fácil planificarlo, rodarlo, ¿cómo trabajasteis ese concepto? Fue complicado porque una de las cosas cuando yo planteé este proyecto, de los productores, la primera pregunta que te hacen, oye, ¿el ajedrez es cinematográfica? Te decía, bueno, pues cuando se ruede lo será, si no, no. Entonces, claro, son esas dudas de un juego que parece estático, pero que creo que para mí tiene mucho punto emocional, poder ese punto emocional y ese punto de reflexión transmitirlo en imágenes, ¿no? Que muchas veces algo que es de más acción es más fácil que planificarlo. Entonces sí que tuvimos muy claro que las partidas tenían que ser partidas reales y las jugadas tenían que estar diseñadas por jugadores buenos. Entonces uno de nuestros asesores fue Enrique, el profesor real de la película, y la otra María Rodrigo, una jugadora, de las mejores jugadoras de ajedrez de este país, ¿no? Y diseñaron todas las partidas, diseñaron todas las jugadas y luego estuvieron con todos los chavales y con Alexandra dándoles clases y enseñándoles a cómo movería alguien una pieza cuando empieza, cuando la mueve alguien cuando ya es un jugador que se conoce perfectamente el ajedrez y las mueve prácticamente sin mirar. Todo ese tipo de cosas para mí era necesario incorporarlas en la película, ¿no? Que pueden pasar desapercibidas para el público que no juega o no es aficionado, pero a mí me interesaba mucho que los jugadores de ajedrez vieran que realmente estaban viendo a jugadores de ajedrez. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Un placer ver la película y hablar contigo. Perfecto. Y todas estas cosas. Muy bien, pues gracias.